Hoy en Mirador Argentino Transporte te vamos a contar la historia de Martín Rodríguez y la estación que lleva su nombre, General Rodríguez. Rodríguez nació en Buenos Aires un 4 de julio de 1771 y fallece en Montevideo en marzo de 1845. Fue un político y militar argentino. Tuvo actuación destacada en la lucha contra las invasiones inglesas, en el proceso político de la Revolución de Mayo y en la Guerra de Independencia de la Argentina. Ocupó durante 4 años el cargo de gobernador de Buenos Aires. Fue también fundador del Fuerte Independencia, actual ciudad de Tandil. Nació en Buenos Aires, como te dijimos, un 4 de julio, siendo sus padres Fermín Rodríguez, capitán del pueblo de Chascomús, y Tadea Rodríguez. Sus estudios fueron en el Real Colegio de San Carlos y se dedicó a las tareas de campo. Combatió en las invasiones inglesas como segundo jefe del regimiento de Husares, comandado por Juan Martín de Pueyrredón. Tuvo una participación activa en los sucesos de la Revolución de Mayo. Constituida la primera junta, fue destinado a Entre Ríos en apoyo de Manuel Belgrano, que actuaba en Paraguay con el grado de coronel. Fue uno de los jefes que organizó las milicias que pertenecieron en Buenos Aires en favor de Cornelio Saavedra durante la Revolución del 5 y 6 de abril de 1811. Por esta participación fue confinado a San Juan. Intervino al año siguiente en la batalla de Salta, al mando del ala izquierda, y regresando poco después a Buenos Aires. Al comenzar la tercera expedición auxiliadora al Alto Perú, fue nombrado jefe de Estado Mayor y de la vanguardia del Ejército del Norte, al frente del cual fue derrotado en el combate de El Tejar. Cayendo prisionero al recobrar la libertad, pasó a ser presidente de la Audiencia y provincia de Charcas. El 21 de octubre de 1815 fue el responsable de una segunda derrota, mucho más seria esta vez, en la batalla de Venta y Media. No participó en la definitiva derrota de Sipe-Sipe, pero después de esta volvió a ser derrotado en un pequeño combate en Cabeza de Buey. Pasó años afrontando el juicio por estas derrotas, pero fue absuelto en octubre del año 1818. Él también combatió en la batalla de Cepeda a órdenes de José Rondó, como parte de la caballería del Directorio de las Provincias Unidas, rápidamente destrozada por los federales. Iniciada la anarquía en el año 20, meses más tarde, acompañó a don Manuel Dorrego en su campaña a la provincia de Santa Fe, pero regresó a la capital antes de la derrota de este en la batalla de Gamonal. Vamos a contarte ahora una parte que es la historia de la localidad del partido de General Rodríguez. Ya en año 1864, la historia de la ciudad está ligada desde sus comienzos al ferrocarril. En ese año, el por ese entonces gobernador Eusebio Mariano Saavedra decretó la fundación del pueblo el 12 de mayo, sobre las bases de unas tierras donadas por Bernardo de Irigoyen, y le dio nombre de General Rodríguez en memoria a don Martín Rodríguez, ex gobernador de Buenos Aires entre los años 1820 y 1824. Asimismo, en ese acto se autorizó también la instalación de la estación del ferrocarril, hecho que favoreció el desarrollo del pueblo. Hacemos un parate y seguimos con la historia de Martín Rodríguez. La Junta de Representantes de la provincia de Buenos Aires nombró gobernador a Martín Rodríguez el 26 de septiembre de 1820. Contaba con el apoyo de los estancieros y de los sectores sociales medio alto y alto de la ciudad. Durante los inicios de su gobierno se produjo un levantamiento que contó con el apoyo federal, pero que fue sofocado a la fuerza
por Juan Manuel de Rosas, que entró a la ciudad con los Colorados del Monte, un grupo de gauchos altamente disciplinados y armados a su costa, reponiendo a Rodríguez en su cargo. Fue en ese momento que Rosas recibió el título de Ilustre Restaurador de las Leyes. La Junta de Representantes le entregó al nuevo gobernador Rodríguez el lleno de las facultades, con las cuales pudo devolverle el orden a la ciudad. Martín Rodríguez gobernó la provincia entre el año 20 y 1824, y su gobierno fue de una tendencia unitaria, y sus obras se vieron encausadas principalmente por Bernardino Rivadavia, ministro de Gobierno, junto a Manuel José García, ministro de Hacienda, y desde 1823 por el asesor gubernamental Miguel Mariano Villegas. Ahora vamos a entrar en la gestión de lo que hizo Rodríguez. Como ya te dijimos, entre el año 1820 y 1824, el gobierno de Martín Rodríguez realizó 3 expediciones contra los indios con la idea de extender la frontera agrícola. En el periodo de su gobierno se fundaron varios fuertes, entre ellos el de Tandil. Te vamos a contar algo que ya alguna vez en otro programa te hemos contado, pero tiene mucho que ver. El Tratado de Mirasoles. Entre las diferentes tribus que se habitaban en la frontera de la provincia de Buenos Aires durante la primera mitad del siglo XIX, existían desde hacía mucho tiempo ataques permanentes y enfrentamientos entre ellas. Esto llevó a que varias comunidades se aliaron entre sí con los blancos. A estos aborígenes se los llamaba indios amigos, muchos de los cuales llegaron incluso a trabajar en los fortines como peones en las estancias. El 7 de marzo de 1820, según se documenta, el comandante general de la campaña, general Martín Rodríguez, suscribió un tratado entre la provincia de Buenos Aires y varios de los caciques de la frontera del sur, denominada Tratado de Miraflores. En esa negociación tuvo participación el estanciero, de quien nosotros ya nos referimos, don Francisco Hermógenes Ramos Mejía, dueño de la estancia Miraflores, el cual firmó a nombre de los caciques Ancafilú, Tacumán y Trignín. Estos habían sido autorizados en las tolderías del arroyo Chapaleufú a representar también a los caciques Carrunaquel, Aunquepam, Saún, Trintri, Lonco, Albumé, Lincoln, Uletrú, Chañás, Calfuyillán, Trectuc, Picholongo, Cachul y Limal. Por este acuerdo se ratificaba la paz en el territorio y se declaraba como línea divisoria definitiva la alcanzada por los hacendados en las estancias del sur del río Salado. Los indígenas debían devolver el ganado robado y recibirían trabajo en la estancia. En su artículo 4 se declara por línea divisoria de ambas jurisdicciones el terreno que en esta frontera los hacendados han alcanzado, sin que en adelante pueda ningún habitante de la provincia de Buenos Aires internarse más allá del territorio de los indios, cosa que después no sucedió. En el artículo número 5, los caciques se obligan a la devolución de las haciendas que se llevaron y existen de esta parte de la sierra. El cacique Tacumán se encargará de arrear dichos animales hasta la estancia de Miraflores. El pacto de Miraflores fue roto por los indígenas cuando produjeron un malón sobre lobos, el día 27 de noviembre de 1820, matando a 100 personas. Inmediatamente, el día 3 de diciembre, fue saqueado por los indios el pueblo de Salto, destruyéndolo completamente, asesinando a los hombres y esclavizando como botín de guerra a las mujeres, quedando cautivos 250 mujeres y niños. La guarnición de 30 soldados del fuerte de Salto fue totalmente masacrada. Se conoció luego que el malón era comandado por el ex director supremo de Chile, José Miguel Carrera, junto con 2.000 indígenas de los caciques Pablo y Yanquetruz y más de 500 desertores, bandoleros y prófugos de la justicia. Carrera había tomado el centro de detención de los prisioneros españoles en Las Bruscas, liberando a muchos detenidos realistas chilenos, y entró en tratos con los ranqueles para obtener paso hacia Chile. También sufrieron malones los pueblos de Rojas, Chascomús. En febrero de 1821,
carrera se internó hacia el sudoeste. Debido a la indignación popular que provocaron los malones indios, tanto en la población de la ciudad como en la del campo de Buenos Aires, el nuevo gobernador, Martín Rodríguez, que había asumido en septiembre de 1820, decidió salir a reprimir a los indígenas. Partió de Buenos Aires con 2 columnas el día 15 de diciembre de 1820, con 1.600 soldados en dirección a la laguna de los Huesos. En la columna que mandaba el coronel Ortiguera estaba dividida en 3 divisiones. Una de las divisiones era comandada por el mismísimo don Juan Manuel de Rosa, y las otras 2 divisiones estaban al mando de Gregorio Arauz de la Madrid y de Manuel Correa Rodríguez. Marchó primero hacia la laguna Caquel-Huincul para incorporar allí a las fuerzas del Fortín San Martín, o Fortín Caquel-Huincul. Tras una infructuosa entrada hacia la sierra de Tandil, al no hallar la carrera, atacó a las tribus del arroyo Chapaleufú, violando el pacto de Miraflores, pero los indígenas lograron escapar y solo pudo apresar a algunos. Ancafilú pidió parlamentar y acordó en una reunión con los enviados de Rodríguez cerca de la laguna conocida desde entonces como la Laguna de la Perfidia, asesinándolos a todos en venganza, entre ellos al teniente coronel Uleski, al mayor Miller y al capitán Ferrer, a Montes y a Bosch. A causa de las acciones de Rodríguez, Rosas renunció a su empleo, lo que fue aceptado en abril, y regresó a la estancia de los Cerdillos, mientras Rodríguez retornaba a Caquel-Huincul. Al regresar al fortín, envió al comandante del mismo, Ramón Lara, a la estancia de Ramos Mejía a arrestar a todos los indígenas para trasladarlos a Buenos Aires. Acusó de organizar a los malones a los indígenas de la estancia de las tribus de Ancafilú y Pichimán. Antonio Grande y Juan Landau, al quejarse Ramos Mejía, fue arrestado también, y luego se hizo una matanza de unos 80 peones indígenas prisioneros que se habían entregado. Esto ya lo habíamos contado en la entrega que hicimos de la estación Ramos Mejía. El ataque injustificado provocó que las tribus que se habían mantenido hasta ese entonces en paz, por voluntad y en respeto de lo establecido en el Pacto de Miraflores, se alzaran también contra las poblaciones de la frontera. Cuando Rodríguez apresó a los indígenas que vivían en la estancia de Miraflores, el capataz José Luis Molina, junto con 2 peones más, huyó a las tolderías y decidió tomar venganza por la muerte de los peones. El 16 de enero de 1821, por aviso del cacique Landau, Rodríguez logró rechazar en Chapaleufú un ataque del cacique Ancafilú, con un saldo de 150 indígenas muertos o heridos, y al día siguiente las tropas retornaron a Buenos Aires sin haber logrado su objetivo. El 4 de abril de 1821, un malón con 1.500 hombres de lanza guiados por Molina destruyó la naciente población de Dolores, que quedó desierta hasta 1827. Los indios obtuvieron más de 150.000 cabezas de ganado, y luego Molina y los caciques Ancafilú y Pichimán invadieron por la costa del Salado y los montes del Tordillo y Monsalvo, incluyendo la estancia de Rosa. En junio realizaron otro malón llegando hasta Pergamino y fueron derrotados por los husares y dragones auxiliares de Entre Ríos, recién ya entrado 1825. Rodríguez envió al coronel Pedro Andrés García a la Sierra de la Ventana para parlamentar con los indígenas y reconocer sus fuerzas y el terreno. Partió de la Guardia de Lobos el 10 de abril de 1822 con 30 hombres, en compañía del cacique Antiguán, que fue enviado por los indígenas para guiarlo hacia el lugar del parlamento. No logró tratados con los indígenas, pues ante la presencia de refuerzos llegados de Chile, el Boroga Pablo exigió la retirada de los establecimientos blancos al norte del río Salado, incluso Carmen de Patagonia. Se opuso a que se crearan guardias de las sierras del Volcán y del Tandil y entregar las cautivas. García aconsejó al gobierno que fundara ambos fuertes en dichos sitios para facilitar las comunicaciones como la lejana Carmen de Patagonia. Nuevos ataques indígenas se produjeron en abril de 1822 sobre Pergamino, arreando decenas de miles de vacas. El 12 de diciembre de ese año, indígenas chilenos, vinculados con los hermanos Pinchera, atacaron la zona del arroyo Pavón y la guardia del Melincué. Convencido de que lo único que se podía hacer era vencer a los indios,
Frente a la conmoción popular, Rodríguez hizo una segunda y mejor organizada campaña. Partió la expedición desde Buenos Aires el 6 de marzo de 1823, esta vez con 2.537 hombres y 7 piezas de artillería, con la intención de avanzar la frontera de la provincia de Buenos Aires hacia el sur y el oeste. Si bien la operación no logró los resultados esperados, Rodríguez fundó el Fuerte de Independencia, actual Tandil, el día 4 de abril de 1823, como ya te hemos contado. Ayudaron en la fundación los ingenieros José María de los Reyes y Ambrosio Kramer. El Regimiento 1 de Caballería de Campaña, al mando del teniente coronel Miguel Calzaravil, junto con unidades de húsares y blandengues, participaron de la expedición. La frontera quedó establecida en las sierras del Volcán y Tandil y la Laguna Blanca Grande. Muy sucintamente te vamos a contar lo que pasó en la tercera campaña. En octubre de 1823, una coalición de 5.000 ranqueles, pampas y tehuelches atacaron en simultáneo el sur de Santa Fe, Luján, Tandil y Chascomús. Don Juan Manuel de Rosas, al frente de milicia, logró rescatar de los tehuelches 120.000 cabezas de ganado. Como Rodríguez no tenía suficiente fuerza de caballería disponibles para hacer la campaña, firmó un acuerdo con Lucio Norberto Mansilla, gobernador de la provincia de Entre Ríos, quien le envió por 2 años, a cambio de una cierta cantidad de dinero, a los escuadrones de la línea de húsares de la Muerte y Dragones de Entre Ríos. El primero estaba compuesto por guaraníes misioneros al mando de Anacleto Medina, y el segundo era comandado por Andrés Morel. El 13 de diciembre de 1823 salió de Buenos Aires una escuadrilla de 5 barcos a cargo del comandante Victoriano Aguilar a buscar al escuadrón de Morel a Concepción del Uruguay, llevándolo a la ensenada de Barragán. El 26 de noviembre, la escuadrilla se dirigió a Paraná a buscar el escuadrón de Medina. El segundo fue acantonado en la guardia de Caquelhuincul y el primero fue el 10 de diciembre al Fuerte Independencia. Participaron en las campañas hasta ser destruidas en 1823 en el combate de Toldos Viejos. La expedición partió en marzo de 1824 con 2.420 soldados y 7 piezas de artillería, con la idea de establecer la frontera en el Río Negro. Llegó cerca de la actual Bahía Blanca y la Sierra de la Ventana, pero no logró casi nada más. Durante la campaña fue muerto el cacique tehuelche Quinillal. En junio de 1824, un malón atacó nuevamente el Pago de Lobos, produciendo muchos muertos y robando gran cantidad de ganado. A estas 3 campañas contra los indios durante el gobierno de Rodríguez le siguieron durante el gobierno del general Juan Gregorio de las Heras la firma del Tratado de Laguna del Guanaco y la construcción de nuevos fuertes en la frontera. Ahora pasamos a contarte cómo fue la creación del partido de General Rodríguez. En el año 1878, 14 años después, por ley provincial, el 25 de octubre de 1878, fue creado el partido de General Rodríguez sobre la base del pueblo del mismo nombre y con territorio desmembrado de la jurisdicción del partido de Luján. En 1881, las primeras autoridades asumieron el 1 de enero de ese año, con Juan Garrahan como juez de paz y presidente de la corporación municipal. Actualidad. Desde sus orígenes, General Rodríguez conserva sus características de tranquilidad y serenidad que la hace especialmente apta para el desarrollo y la recreación. En su historia se convirtió en el asiento de gran cantidad de fincas de fin de semana, favorecido por su clima, sus características residenciales y sus facilidades de acceso. General Rodríguez evolucionó hasta convertirse en la actualidad en un partido con una población estimada de más de 130.000 habitantes. Vamos a contarte cómo fue en la gobernación de Rodríguez la reorganización financiera, cómo hacían para financiarse en esa época. Manuel García, hacia fines de 1821, se dio a conocer y registrar el estado de la deuda pública en todas sus expresiones. También creó el Gran Libro de Rentas y Fondos Públicos,
dividiendo la administración de Hacienda en 3 reparticiones: Contaduría General, Receptoría, Dirección de Rentas y Tesorería. Arrancamos. Reformas y económicas y financieras. Se estableció que ninguna otra autoridad que la de los representantes de la provincia de Buenos Aires podía establecer impuestos o contribuciones, y ninguna autoridad, sin conocimiento y aprobación de los representantes, podía ordenar sueldos, pensiones, gastos, etc. El gobierno se obligaba a presentar cada año el presupuesto de gastos y recursos para el año entrante y el balance de las inversiones del año anterior. Se crearon los tribunales de cuentas, uno administrativo y el otro formado por los miembros de la legislatura, para estudiar las cuentas generales presentadas por el Poder Ejecutivo. En esa época, Manuel García decía lo siguiente: hemos tenido 10 años de revolución y de desquicio, y siglos de atraso con sus hábitos y sus preocupaciones, para vencer, para poder implantar en nuestro país las mejoras de otras naciones. Como que éramos un país atrasado. Vamos con una de ellas: la ley del presupuesto general. Todo tiene que ver con todo. Cuando usted termine de leer esto, se va a dar cuenta que hay muchas cosas que uno se va enterando y ve en la televisión, las cosas que pasan en la provincia de Buenos Aires, y le va a cerrar todo. Volvemos. Ley del presupuesto general. En la sección del 18 de septiembre de 1822 se estableció la ley del presupuesto general. García dio cuenta del proyecto que presentaba. Palabras de él: si esta prerrogativa, expuso, se afianza por la consolidación del sistema representativo, si llega a ser entre nosotros una costumbre sagrada, entonces las libertades, y con ella la prosperidad progresiva de nuestra patria, quedarían garantizadas. Y esta noche, en la que por primera vez se realiza tan gran acto en las regiones meridionales de la América, será marcada como una época célebre entre las naciones que se levantan al calor de la independencia. Vamos a hablar del primer presupuesto. El primer presupuesto asignaba a los departamentos de gobierno de relaciones exteriores de esa época eran 405.694 pesos. A la guerra se destinaba 596.832 pesos. A la hacienda 897.121.000 pesos, comprendiendo 300.000 pesos para el servicio de la deuda pública. Juntamente con ese presupuesto se sancionó la ley que establecía la obligación por parte del Poder Ejecutivo de presentar el proyecto de presupuesto y el cálculo de recursos en las primeras sesiones del año. Lo consignado para un objeto no podía invertirse en otro bajo ningún pretexto, ni en ningún caso podía excederse el Poder Ejecutivo en los gastos de lo fijado por la ley del presupuesto en la partida correspondiente. Fue en ese periodo cuando se obtuvo el primer empréstito externo, cuando se fundó el primer banco y se firmó el primer tratado internacional de amistad y comercio. Todo esto sucedió en la época como gobernador de Rodríguez. Le vamos a contar qué fue el Banco de Descuento. El Banco de Descuento se fundó a mediados de 1822 con un capital de 1 millón de pesos fuertes, divididos en acciones de 1.000 pesos, con facultad para emitir billetes pagaderos al portador, y a la vista fue un banco particular. En 1824 decía el gobernador de la provincia en el mensaje de apertura de sesiones: el Banco de Descuentos ha completado el capital que le fue concedido en su erección. Su prosperidad excede las más halagüeñas esperanzas y su utilidad se siente por todas las clases. La iniciativa del banco había surgido de un grupo de comerciantes y capitalistas a raíz de las perspectivas de la provincia y de la escasez del medio circulante. El empréstito exterior autorizado por ley se realizó en Londres, cuando no el Imperio, por intermedio de la casa Baring & Company. En 1824, su producto debía emplearse en la construcción del puerto de Buenos Aires, en la dotación a la capital de aguas corrientes y en la fundación de pueblos en la nueva línea de frontera y 3 ciudades en la costa sur. Convengamos que en esa época no existía la capital federal, era la capital de la República, era Buenos Aires, punto. El gobierno recibió 570.000 libras esterlinas,
reservándose la casa emisora en su poder 130.000 para el servicio de intereses y amortización durante 3 años. El producto del empréstito fue delicado durante la guerra con el Imperio del Brasil, al descuento de letras de comercio, y formó parte luego del Banco Nacional. Pasados los 3 primeros años, el servicio quedó suspendido hasta 1844 y costó al país la friolera de 32 millones hasta su completa extinción. Se funda la Caja de Ahorros. El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires por ese entonces, don Bernardino Rivadavia, impulsó la medida, por lo cual se dio creación a la Caja de Ahorros, que comenzó a funcionar en abril de 1823. La institución aceptará depósitos a partir de los 2 reales. Su objetivo es proporcionarle a las clases industriales y a aquellas que tienen relación con la economía un medio de depósito seguro donde guardar y beneficiar a sus pequeños sobrantes. El objetivo es que estas pequeñas cantidades lleguen a formar una suma que sea de una futura utilidad. El gobierno de Martín Rodríguez espera así incrementar sus siempre tan valientes arcas públicas. Vamos a pasar a la ubicación y desarrollo de la localidad de General Rodríguez. Vamos a pasar de nuevo al presente y te vamos a contar la ubicación y el desarrollo de General Rodríguez. La ciudad de General Rodríguez se encuentra situada al noroeste de la provincia de Buenos Aires, a 55 kilómetros de la ciudad autónoma, y limita con los partidos de Pilar, Moreno, Marcos Paz, General Las Heras, Merlo y Luján. Debido a su geografía urbana, conserva aún rasgos típicos de pueblo del interior de la provincia, tales como la ubicación de la estación de tren ferrocarril, cercana a la plaza central, y en torno de esta la iglesia, la comisaría y el edificio municipal. Pues bien, por una cuestión de tiempo, no te vamos a contar sobre la creación de la Universidad de Buenos Aires, que también ocurrió en el gobierno de Martín Rodríguez. Te vamos a hacer algo muy breve sobre la creación de la Universidad de Buenos Aires, que Martín Rodríguez y De Luca eran los que habían tenido todo dispuesto, pero con trabajo de gente anterior. Pero lo vamos a hacer muy cortito y después en otro programa te lo vamos a contar. Martín Rodríguez y De Luca lo tenían todo dispuesto para la inauguración de la universidad, pero las condiciones creadas por la crisis de 1820 retardaron el acto inaugural. Entre tanto, fue incorporando al gobierno a Bernardino Rivadavia, a quien tocó, en tal concepto, firmar el edicto de la elección el 9 de agosto de 1821. Si Antonio Sáez fue el artesano de la obra, raramente se habría encontrado entonces con una persona que haya tomado tanto interés en la nueva creación como Rivadavia. La universidad se declaró inaugurada y con toda pompa el 12 de agosto, en el templo de San Ignacio. Su primer rector, Antonio Sáenz, pronunció una alocución en circunstancias y Rivadavia respondió ofreciendo la protección del gobierno. Inicialmente, en el año 1822, la universidad se componía de los siguientes departamentos: Departamento de Primeras Letras, Departamento de Estudios Preparatorios, Departamento de Ciencias Exactas, Dibujo, Química, Geometría, Departamento de Medicina, Instituciones Médicas, Instituciones Quirúrgicas, Clínica Médica y Quirúrgica, Departamento de Jurisprudencia, Derecho Civil, Derecho Natural y de Gentes, Departamento de Ciencias Sagradas, cuyo funcionamiento se inició en 1824, por falta de alumnos anteriormente. Rivadavia hizo agregar la cátedra de Economía Política que dictó desde 1823 José Pedro Agrelo y la de Derecho a cargo de Pedro José Somellera. Para formar parte estudiantil de la universidad se prestó atención al Colegio de Ciencias Morales, nombre que adquirió de 1823 el antiguo Colegio de la Unión del Sur, un internado para becados y pensionistas cuya dirección fue encomendada a Miguel Belgrano. El colegio se refundó después de la caída de Rivadavia en el Colegio de Estudios Eclesiásticos y tomó el nombre del Colegio de la Provincia de Buenos Aires, suprimido en 1830 por el gobierno a causa de las erogaciones que exigía y porque no respondía a los fines que motivaron su fundación. En el Colegio de Ciencias Morales disfrutó de una beca Juan Bautista Alberdi
y las becas para realizar estudios en el extranjero correspondieron a Fonseca, Darragueira, Pico y Valencia. Basta por este programa, porque hemos hablado de Rodríguez, la riqueza que tiene histórica, y todavía nos falta hablar de la riqueza del lugar. Así que por esta semana paramos acá, ya seguiremos hablando, ya seguiremos con más Mirador Argentino Transporte.